buenos días, gracias por continuarse informando a través de su canal One World de YouTube. Esta es una entrevista que estamos llevando a toda la comunidad de salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional. Muchos los temas que hay que abordar en nuestra América Latina, en nuestro querido El Salvador. Continuamos hablando de los problemas derivados de la pandemia generada por el COVID-19. Hemos venido hablando con expertos, los que no han sido tomados en cuenta en el manejo de esta crisis. Y ya lo hemos hecho en otras oportunidades con el doctor Ernesto Selva Sutter. El doctor Ernesto Selva Sutter viene de ser vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. También fundador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, con múltiples estudios también. Decir que el doctor Selva Sutter es de los pocos médicos, doctores en salud pública que existe en El Salvador, porque no es lo mismo la medicina que la salud pública. Vamos entonces a saludar al doctor Ernesto Selva Sutter. Doctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el horario en que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Guido. Agradecido para usted y para la cadena de Un Solo Mundo, el que me permita entrar a sus hogares, a ver si les puedo ayudar en alguna opinión. Doctor, comenzamos en otros medios de comunicación con usted cuando veíamos que tratar un tema cuando tiene que ver con un brote bacteriológico o con un rebrote virológico como lo que estamos enfrentando en este momento, se trata de recoger, de hacerse apoyar del mayor número de expertos en salud pública, biólogos, infectólogos, expertos en enfermedades broncorespiratorias, cardíacas, salubristas, hay tanto, porque yo pienso que hasta esta fecha todavía no está determinado por dónde atacar ese virus, pero creo que mejor sería si fueran expertos los que estuvieran debatiendo, discutiendo y no los que únicamente se dedican a la política como tal, doctor. Sí, eso es una gran verdad, pero yo le agregaría, Guido, que la palabra experto como que se ha dejado ser por que usted pueda presentar unos cuantos papeles curriculares porque diga que está en tal y tal parte, pero realmente un experto es alguien que ha sido formado, que ha pasado por estudiar seriamente a fondo tanto la filosofía como el contenido de determinada materia y que ha estado practicando en esa área. No es simplemente que con el gran apoyo que le dan los presentadores o los medios, se puede decir que porque uno tiene oyó de algo de eso ya es experto. Pero bueno, lo digo solo porque tal vez hay que darle un toque de humildad a este asunto, porque la verdad es que por más experto también y por más científico que uno sea, siempre hay un espacio para el error y uno debe estar consciente de eso. Y porque esto de los expertos para mí ha sido una de las grandes complicaciones que ha tenido el manejo de esta epidemia. Tanto que quizás tenía preparado entrar de otra manera, pero ya que me lo presentó así, y tal vez pecando de exagerado, tal vez, pero no creo. He oído 2 que 3 opiniones acertadas epidemiológicamente serias que podrían haber llevado a grandes resultados. Una, del gobierno. La toma de decisión de imponer la cuarentena fue una magnífica decisión epidemiológica, dadas las circunstancias que estábamos viviendo, y tengo que aclarar una cosa y enfatizarlo. No es así nomás de que porque anda un virus ahí.
porque el virus podría estar siendo transmitido por una hormiga africana que se quedó allí, pero que ya lo eliminaron y todo eso. No. Lo que pasa es que es un virus que tiene como reservorio, decimos nosotros, al ser humano. Y en la práctica solo al ser humano. Que en sus orígenes salió de las aves silvestres, casi todos esos virus han salido de esos migratorios, aves migratorias, y sí, ciertamente en países como China y todo eso. Pero una vez se instalan en el humano, se vuelven parásitos humanos, en el que, y es en el humano donde ellos realizan todas sus funciones vitales. De manera que evitar el traslado del virus de un humano a otro es importantísimo. Entonces, resulta que, bueno, la toma de la medida, de la idea y la aplicación, el intento de aplicación estuvo magnífico, pero se manejó muy mal. Un par de ejemplos. Sí, se desplegó a la Fuerza Armada y todo eso, pero parece que los que la estaban dirigiendo en ese momento, porque no dudo que haya gente más capaz, se le olvidaron, por ejemplo, los puntos ciegos, ¿verdad? El cierre del aeropuerto sí fue todo un éxito, pero se le olvidaron los puntos ciegos y después no estaban preparados, obviamente no estaban preparados para meter a toda la gente en centros de contención. Pasaron por alto lo que debería ser la fórmula, que es hacer la selección afuera. Es decir, ya tenemos tecnología suficiente como para saber de dónde viene la gente, qué paradas hacen ciertas rutas aéreas, y hay analistas que fácilmente en la computadora le dicen, mire, el virus podría venir de estos centros en donde está actuando, por esta vía aérea, por aquí, por acá. Y eso es lo que se nos tiene preparado para captar a la gente que representa más riesgo y ponerla a esa gente en un lugar, y a las otras que no tienen síntomas, que no tienen nada, aparte, pero aquí a toda la gente la metieron en centros de contención. Entonces, eso se lo vamos como ejemplo de grandes errores que tuvo en la aplicación. Pero la segunda idea parece mentira, pero quien la ha presentado es el padre Rodolfo Cardenal. De lo que yo he leído, pues de lo que he podido leer. Porque él indica una cosa muy importante, habla de un montón de cosas muy acertadas. Pero lo que es muy central es que las dos cosas. Les dice, miren, aquí hemos estado hablando con números absolutos, tantos infectados, todo eso, pero ¿cómo? La recolección de la información, y ahora lo hemos comprobado con esto de los venezolanos que se meten a hacer unas pruebas primero, otras pruebas después, y eso quiere decir que no hay un control externo. Han estado usando cifras inconfiables, no fiables, que no están sujetas a un control externo. Y no permite usar tasas. La epidemiología es básicamente comparación. Y para comparar usted necesita tasas. En epidemiología decimos que no valen solo los datos del numerador. Es decir, para poner un pequeño ejemplo, China tiene 10,000 casos. El Salvador tiene 8,000 casos. Si usted lo dice así nomás, está peor China, ¿no? Pero si usted le pone abajo a la población, entonces cambia totalmente el panorama, para ver qué país es el que está peor. Y saldría mucho peor El Salvador. Porque la población de China son 1,200 o 300 millones y nosotros somos todavía más o menos como 7 millones. Entonces, en eso tiene mucha razón el padre Cardenal. Además, él identificó muy bien el problema. El problema, para resumirlo, era nos estaba atacando el virus, y por las medidas que teníamos que tener para contener el virus y por la forma de organización que hemos venido teniendo en este país y las injusticias que hay, el otro enemigo era el hambre, pues.
Entonces las medidas debieron ser planeadas desde el principio, sabiendo que teníamos que poner una medida de contención de la transmisión del virus, que implicaba mucho acervo social para que funcionara, conocer a nuestra gente, cómo reacciona, ver las necesidades de la gente, y luego estar pensando en cómo íbamos a comer durante esa época y en el futuro. Y lo que se nos presenta es que hasta ahora, según dicen los economistas que han estudiado eso, ya se sumaron 1.000.000 de salvadoreños en El Salvador. 1.000.000 de salvadoreños a la pobreza. Son pobres. Y 400.000 de ellos son extremadamente pobres ya. Extremadamente pobres quiere decir, para ponerlo corto, que no tienen con qué comer. Y la tercera opinión bonita que escuché, se la escuché al doctor Eduardo Lobo, y sí, se había discutido en algunas otras cosas, pero él la sintetizó muy bien, le tengo que darle ese crédito, y como le estoy hablando de lo que he oído bastante bien dicho, aunque le voy a agregar unas cositas más para... Él dijo que la mayor parte de los infectados eran policías, soldados, personal médico, y que gente que debía estar en los centros de contención, todo eso. Eso es muy bueno, porque esa es la identificación. Ya se empieza a hacer una observación del problema. Y si a eso le agregamos que el otro día sale la noticia de que han aparecido 80 ancianos del hogar Sara Saldívar infectados y 3 muertos entre ellos. No vale todas esas pretextos que está poniendo el ministro de Salud y el mismo señor presidente. No valen. Porque si usted se fija, todo el personal médico, las enfermeras, los médicos, los tecnólogos médicos, todos ellos, los policías, los soldados y la gente que está en los centros de contención y los que están en la ciudad usada, son gente que no es como dice Bukele, que la asamblea le esté impidiendo protegerlos. Él los tenía que haber protegido porque ya estaban dentro del sistema que ellos mismos diseñaron. Y ese sistema es el que no está funcionando, ¿verdad? Claro que si no nos fijáramos en lo que viene de fuera, también sería peor la cosa. Pero ahí hay una prueba evidente de que los grupos humanos que han estado directamente bajo la supervisión del sistema de salud desde siempre, y cuando ha tenido dinero para manejarlos, ha fallado, pues, ha fallado. Claro, el blanco principal de este coronavirus son los adultos mayores, y sobre todo los adultos mayores con alguna complicación particular, o gente más joven con alguna complicación particular, particularmente en las enfermedades crónicas no infecciosas que están de moda ahora, que las deberíamos discutir en otro momento porque tienen un origen social muy importante. Pero bueno, lo que quiero enfatizar es que ya el gobierno está dando muestras de haber fallado en sus operaciones. No, que ya no le sigue echando las culpas, que se dedique a solventar eso. Y más bien cuando otros le dijeron, mire, hay que darle protección al cuerpo médico y todo eso, él vetó esa iniciativa. Ahora se les está dando algo. Y por cierto, el otro día me extrañó que le daban unos sindicatos protestándole a la asamblea, cuando en realidad el que había vetado eso y la que le volvió a dar vida fue la asamblea, pues. Y es correcto. Es que hay que proteger a sus policías, a sus soldados, a su personal médico de los hospitales públicos, a la gente que él tiene en los centros de contención,
que también todo ese sería solo un problema para hablarlo horas. Y a los que están en los asilos y los hospitales ya metidos ahí, a esos los tiene que cuidar él y no le puede echar la culpa a nadie más de las fallas que están sucediendo con ellos. Doctor, creo Entonces, que sí. Sí, adelante, doctor. entonces, resumiendo, digamos, he visto 3 chispazos, pero de ahí un gran desorden. Pero me quería decir algo usted. Sí, doctor, creo yo de que ha quedado demostrado que ningún país del mundo está preparado, porque el tema para enfrentar un virus como el COVID-19 no es de que el país sea grande o tenga suficiente dinero, se necesita de todo un plan que esté previamente diseñado. Creo que no solo para el COVID, sino para cualquier epidemia que se presente, para cualquier rebrote, los pueblos tienen que tener educación sobre lo que es distanciamiento, sobre lo que es cuarentena, sobre lo que es aislamiento. Y yo creo que ahí la humanidad se ha tenido bastante alejada de este tema. Tampoco No, podemos decir que los países van a tener capacidad para tener hospitales permanentes para tener una emergencia de este tipo y tenerlos cerrados. Pero, por ejemplo, digo esto porque en El Salvador creo que hay que reconocer que ha sido un grave error ponerse a construir un hospital nuevo para atender a los enfermos por COVID, porque ya la otra semana comienza la primera etapa de la reapertura económica y yo creo que todavía no han terminado los cimientos del hospital, cuando en otros países fueron hospitales inflables, desmontables, ya los desmontaron y ha continuado. Entonces creo que esa parte tienen que aceptar lo que ha sido un error, porque ese hospital para atender los enfermos del COVID en su máxima necesidad no existió. No, es verídico y de entonces también tuvieron que hacer cometer otro error que fue empezarlos a distribuir en diferentes hospitales que tampoco, como ellos mismos reconocen, estaban preparados o habían hecho gastos suntuosos en cosas que después demostraron que no eran tan necesarias, que eran incluso inservibles, como el caso de algunos de los medicamentos. Uno de estos días lo decía un muchacho que ha estado trabajando, un doctor que ha estado trabajando en Maine y todo, estaba descartando un montón de medicinas que se han querido usar aquí, o como han venido a decir algunos de fuera y todo eso. Se han hecho gastos suntuosos en eso, de los que dicho sea de paso no se quiere dar ninguna razón, ni que lo sometan a lo que a dar un recibo siquiera, pues, y a que les escudriñen las cuentas, porque tenemos derecho a saber en qué se está gastando. Pero también lo que usted me decía me recuerda a uno de los errores epidemiológicos, que por cierto lo salió diciendo increíblemente, pero yo creo que o tal vez lo sacaron mal. Un infectólogo decía que ningún país del mundo puede tener eh, a todos los enfermos en hospitales, o a todos los enfermos de coronavirus en hospitales, queriendo defender otro punto, no era muy congruente. Pero lo que quiero llegar es que sí, es que nunca ha sido la idea tener en hospitales a todos los casos de algo. La idea ha sido más bien evitar el hospital y dejar el hospital para aquellas situaciones en donde se necesita conocimientos, equipos, cuidados especializados y por expertos. Porque también los hospitales tienen un problema con las infecciones nosocomiales, porque si bien se concentra mucho de lo que es capaz de atender a una enfermedad, también se concentra mucha enfermedad en los hospitales. Tiene razón, para mí eso ha sido uno de los grandes errores, y si usted se ve, ahí se está viendo, y otro de los errores que ha cometido el gobierno en esto, no rendir cuentas. Y otro error
que pocos han visto y quizás me voy a pasar de la línea, pero sí quiero llamar a la reflexión al pueblo salvadoreño que estamos cometiendo un error en el orden constitucional, que ya le hicimos un enorme daño al orden constitucional de esto que creemos que todavía es una república, ¿verdad? Pero a mi manera de ver, ya la pusimos en peligro varias veces, porque varias veces el señor presidente o el ejecutivo, como usted le quiera decir, ha ignorado, ha violado, ha insultado, ha amenazado con hacerle daño a las instituciones que están para regular precisamente su presidencia, como ha sido el caso para todas las demás presidencias. Que esas instituciones lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal es otro chamba. Pero ahorita lo están queriendo hacer bien y es él el que dice a vetar lo que le manden, que desautoriza a no sé quién, que le han ordenado que mate salvadoreños, hasta calumnias a la sala, que él no va a hacer caso, que él ha mandado un equipo a negociar y él se queda salvando salvadoreños. Esa no es una actitud de reconocer la institucionalidad. Para no mencionar la toma de la asamblea. Pero si todas esas cosas no han tenido ningún llamamiento de atención o se le ha aplicado algo que la Constitución diga, y lo tiene que decir, que no se le puede permitir al presidente, entonces ya está siendo dictador, pues. Ya lo estamos dejando ser dictador. Y esa es una consecuencia muy grave. A la gente también, con las medidas que hay reportes de los Estados Unidos y todo eso, que dicho sea de paso, en muchos países dijeron, métase a la casa, vamos a pagar un poquito de la economía. Y aquí, miren, el Estado le va a pagar a las fábricas y todo eso. Pero aquí no ha sido así del todo, por lo menos. Aquí mucha de la clase media que tenía algunos de sus medios es la que ha estado sufragando los gastos que luego el gobierno dice que él los ha hecho. Pero hay un montón de gente que no está recibiendo alquileres, por ejemplo, de todos los lugares cerrados y que les tiene que perdonar a la gente prácticamente 3 meses, porque a esos niveles que le diga a usted que le cierren su negocio por 3 meses, no es como que le diga a una enorme fábrica que es parte de una transnacional, no, eso es crítico. Puede ser que en esa prueba usted quiebre y todo eso. Así que hay un factor agregado, ese yo lo quiero enfatizar. Estamos permitiendo que se rompa el orden constitucional ya, ahorita. Doctor, creo que es importante, doctor, yo estoy convencido que ante la pandemia era necesaria comenzar con una ley de emergencia para facilitar sobre todo la atención económica, la generación de dinero, buscar dinero. Para eso sirve básicamente una ley de emergencia. Muy de acuerdo también en la ley de cuarentena, pero muy en desacuerdo porque creo que jamás es necesario llegar a un estado de excepción, porque eso simplemente es violentar los derechos, las garantías constitucionales de las personas. Y creo de que allí no hay por dónde perderse, porque también lo que se hizo de ordenarle a las empresas de todo nivel que no despidan trabajadores, que paguen los salarios, eso no es fácil, porque aquí el único ejemplo que perfectamente lo ha resuelto ellos es con la ANDA, porque a la ANDA en el primer mes le asignaron en la Asamblea Legislativa 8 millones de dólares. Y en la última semana le asignaron otros 16 millones de dólares.
O sea, la Sí. empresa anda, se ha estado siendo atendida desde la Asamblea Legislativa, pero a las otras empresas, a las micros y a las No, pequeñas, ¿quién ayuda a rescate? es lo que le traté de decir anteriormente. En otros países, papá Estado dijo, sí, vamos a poner esto por un tiempo prudencial, vamos a trabajar en otros planes y mientras tanto, del dinero que tiene papá Estado de ustedes, vamos a subsidiar directamente, pero aquí no, aquí han dicho que ellos lo están dando, pero no lo están dando ellos, es dinero de nosotros. Es más, tanto el que tenían guardado, con el que pudieron comprar algunas cosas, aunque digan que no les han dado pisto, lo tenían guardado porque si no, ¿de dónde compraron los famosos $300? ¿De dónde compraron los alimentos? ¿A quién se los compraron? Los que están repartiendo. Que no pueden solucionar la cosa de ninguna manera. Pero que se están cometiendo mucho mal porque le están diciendo a la gente como que ahí dejen pasar esto, pues. Aquí lo vamos a mantener, no se preocupen. No, si ese dinero lo va a tener que pagar de una manera u otra, toda la gente que lo está recibiendo. Pero lo que quiero decir, para poner más en orden, primero, hay un defecto. Había algún dinero que lo han ocupado en esas cosas, que bueno, en un primer momento son buenas, pero que no se pueden malacostumbrar y deben quedar bien claras. Mucha gente tomó eso de los alquileres como que, o de los retrasos de los pagos y toda la cosa, como que no va a tener que pagar eso nunca. ¿Cómo no? Si se lo van a recargar. Es más, las compañías ya le están mandando lo que deben de 3 meses de una sola vez, ¿verdad? Para recordarle. Y se dijo que esa deuda se iba a distribuir en cosas de 2 años o algo así. Pero no es lo mismo distribuir en ciertas condiciones que en otras. Por ejemplo, en la condición de pobreza que vive la gente, un aumento de $15 que tenga que pagar de más o $10 que tenga que pagar de más cuando pagaba 20 antes, es una cosa muy significativa. O $5 más. Es una cosa significativa para la gente. Pero eso me lleva tal vez al punto que señalaba el padre cardenal. Aquí se ha satanizado el que se hable de reactivar la economía. Y entonces se han dividido, el gobierno dice que él está queriendo salvar la vida y que está por la vida y todas las cosas, y que todos los demás son ambiciosos y son vendidos al dinero y toda la cosa. Pero el padre cardenal mismo decía, el problema es, y así es, el problema es que es una enfermedad, un virus que se ha insertado en una población pobre, se ha insertado en una población muy pobre. Y entonces el problema se convierte, para ponerlo en chiquito, por lo menos en uno de pobreza, hambre y también cuidados médicos especiales. Pero las tres cosas tienen que tomarse en cuenta, porque si no, no funciona la cosa. Tanto que en los Estados Unidos están viendo la posible amenaza, no saben si es porque no hicieron bien las pruebas, ¿verdad? Pero han visto unos ciertos aumentos que les están diciendo que a lo mejor hay un rebrote en los Estados Unidos del cóleravirus. Pero ya todas las autoridades y hasta las autoridades médicas le están diciendo que la economía no se puede volver a parar. Porque Doctor, para ir, entonces, fíjese que el tiempo se nos está terminando, pero para no dejar un tema, creo yo, no podemos continuar encerrados toda la vida sin saber cuándo va a haber evidentemente, una contención. Se evidentemente, necesitará siempre de esfuerzos de economía, esfuerzo de medidas sanitarias, recordación permanente a la gente a guardar el distanciamiento social, la posible cuarentena y todo eso. Y creo yo que cuando se comience a reaperturar la economía, va a haber costos siempre en cada etapa, lo más seguro, pero
¿cuál es el futuro que debe de esperarle a la política de salud? Adaptar una política de salud, la herencia que nos debe dejar, mejor dicho, el COVID-19 para adoptar una nueva política de salud y la herencia que le va a dejar el COVID para que el pueblo adopte una nueva cultura de vida. Mire, yo creo que lo mejor sería adoptar una visión, para empezar, socionatural, estructural. Hacer ver que un problema de salud no puede estar, no puede ser visto, en este caso, pues, para tomar este caso, no puede ser visto diferentemente a un problema económico en un país tan pobre, especialmente en un país tan pobre como, como el nuestro. O no puede verse diferente del problema del agua. Y eso me lleva a un detalle que no lo quiero dejar pasar. Siempre ha sido una de las mejores defensas de ellos, y es cierto, es efectivo. Lávese las manos seguido con agua y jabón bastaría, no es necesario tanto el alcohol gel, pero con agua y jabón. Y nosotros siempre hemos venido diciendo que eso se le ha venido diciendo a la gente con respecto a problemas de nutrición y de sanitación, pero el problema es que con qué agua y con qué jabón. Ahí hay un vacío. No hemos identificado realmente cuánto han podido poner en práctica esa medida las gentes que tradicionalmente han carecido de agua y que probablemente en estas circunstancias más han sufrido de la carencia de agua y más de jabón, porque tampoco tienen dinero. Entonces, para mí la política debería ser realmente pensar bien los problemas de salud desde otro punto de vista, no separado de los demás problemas del país, y desligarla de la descarada política partidaria o gubernamental, o como usted le quiera llamar. Porque siempre va a ser un motivo de política la salud. Pero hemos aprendido en muchos países que hay diferentes niveles de tolerancia. Se tiene que jugar con eso. No se puede ser absoluto. Importantes temas sobre los que hay que continuar discutiendo, debatiendo, pero sobre todo aprendiendo. Y vamos a aprender en la medida que seamos humildes, con prepotencia, con autoritarismo, con sacar a relucir el supuesto conocimiento a partir de currículos y posgrados. No es así, sino que hay que Eso aprender no, en la vida. Así es que nos vamos a quedar hasta acá en esta oportunidad. Le agradecemos infinitamente la atención que nos yo ha soy el prestado agradecido el con usted. doctor Ernesto Selva Suter, doctor en salud pública. Doctor, importantísimo el mensaje que le ha llegado a todo el pueblo salvadoreño y a la comunidad salvadoreña en cualquier parte del mundo. Doctor, muchas gracias. Me alegro de haber servido, y le agradezco a ustedes y al pueblo salvadoreño, por supuesto, como siempre. Muchas gracias. Gracias.